Muchas gracias. El señor Ramón Tremosa i Balcells. 1 minuto y medio. Muchas gracias, señor presidente. Señor Zapatero, en enero usted dijo que venía a relanzar la Unión Europea, pero ha sido Europa quien le ha forzado a cambiar su política autárquica contra la crisis. La intervención de la economía española en 2010 recuerda a la de 1959. Como entonces, se ha tenido que vencer el inmovilismo del gobierno español. Y como entonces, se recomienda a España una profunda reforma del mercado de trabajo. Su presidencia europea ha sido muy pobre. Usted ha quedado fuera de las grandes decisiones. La supervisión financiera europea o la directiva de los fondos especulativos, que venían del año pasado, se tenía que haber aprobado ya, pero usted no tiene liderazgo. Hablando en términos futbolísticos, Felipe sí habría rematado a gol este balón. Su presidencia ha coincidido con el desplome económico español, del cual usted estaba avisado. Yo mismo en enero le recordé las negras previsiones de la Comisión Europea que se han cumplido por su inacción. Aumento del paro, descontrol del déficit público y caída del crédito bancario a las empresas. Y por eso hoy siguen cerrados los mercados financieros internacionales para muchísimas empresas españolas. Señor Zapatero, les propuse para hoy el uso del catalán en esta Cámara y usted se ha lavado las manos. Veo que usted comparte la solución final para el catalán. Concluyo con unos versos de Machado que sus frivolidades me han inspirado. Ah, Castilla, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. Muchas gracias. Thank you. Colega. Muchas gracias. El señor Junqueras Vies. Oriol, 1 minuto. Buen día. A pesar de sus promesas del pasado mes de enero, España ni ha liderado la salida de la crisis ni la proyección exterior de la Unión Europea. En concreto, ¿qué ha pasado con la cumbre euromediterránea, con la cumbre